El plato fuerte. Ayer hubo una reunión de la CELAC, esta Comisión de Países de América Latina y el Caribe, y básicamente, ¿qué es lo que hay? Una solidaridad absoluta con el pueblo de México, una condena al autoritarismo del gobierno de Noboa de Ecuador, que decidió ingresar, allanar la Embajada de México en Quito. El presidente López Obrador dio este mensaje a los hermanos y hermanas de América Latina y el Caribe, en donde dice básicamente cuál es el propósito del gobierno de México, la demanda internacional, cuáles son los alcances, que no se repita un fenómeno así, una violación grosera a la soberanía de cualquier país, que no se ingrese a las embajadas, que no transitemos a un esquema autoritario, a un escenario de gorilas, lo ha comentado López Obrador, en donde reine la anarquía. Entonces, ¿para qué tienen sentido las embajadas si los gobiernos en donde están van a entrar como lo hizo Noboa? Y bueno, pues hay una condena unánime. Insisto, Ecuador se ha quedado solo. Y este es el mensaje de López Obrador que ha repetido y que ha explicado y que les hizo ver a los jefes de Estado de la región. Lo segundo, que también es muy importante, es que se defina un procedimiento a partir de este caso para que si cualquier Estado actúa de la manera como lo hizo Ecuador, el Tribunal de Justicia presente a la Asamblea General de Naciones Unidas su resolución de expulsión en definitiva de la ONU y que los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU no puedan ejercer el ya caduco derecho de veto, que solo se someta a consideración de la Asamblea General y se vote para que los Estados miembros de manera democrática resuelvan sobre el asunto en cuestión. Bueno, pues les vamos a poner algunas posturas de jefes de Estado de la región. Lula da Silva, el presidente de Brasil, por cierto, ya había hablado, recuerdan, vía telefónica con el presidente López Obrador. Ahí le había manifestado su solidaridad con el pueblo de México e incluso Lula le dijo que pasada la elección quiere visitar México para reunirse con López Obrador y con la futura presidenta de México. Pero aquí tenemos a Lula manifestando una solidaridad inequívoca con México. Mucho me entristece que menos de 2 meses después de la cumbre de Kingstown estemos reunidos para debatir la invasión de la embajada de un país de la CELAC por fuerzas policiales armadas. Una medida así no se había producido nunca, ni en los peores momentos de desunión y discrepancia registrados en América Latina y en el Caribe. Lo que sucedió el día 5 es simplemente inaceptable y no afecta solo a México, tiene que ver con todos nosotros. Un pedido formal de disculpas por parte de Ecuador es el primer paso que tiene que ocurrir. Y me parece también interesante la propuesta de Bolivia de formar una comisión integrada de los países de CELAC para acompañar el gobierno ecuatoriano. La gravedad de la situación nos impone el deber de expresar el rechazo inequívoco de la región a lo ocurrido, conforme lo establecido en la Convención de Viena de 1961. En América Latina
tiene una tradición humanitaria y pionera en defensa del derecho de asilo diplomático. Nuestro desafío está en encontrar caminos para la reconstrucción de la confianza mundial. Debemos mirar hacia adelante, no debemos esperar que se trate la solución del conflicto desde fuera. También hubo una postura muy enfática del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Dice que México es un pueblo hermano, condena el autoritarismo del gobierno de Daniel Noboa. Esto en un contexto en el cual, hay que decirlo, el presidente López Obrador ha sido muy claro en sus posturas respecto a la isla. Le ha pedido a los Estados Unidos que cese el bloqueo, ha abogado por que haya un respeto a la soberanía de Cuba, y en ese sentido, pues incluso hay que recordar que en un desfile militar estuvo presente como invitado especial Miguel Díaz-Canel. Es parte de lo que dice el presidente de Cuba sobre esta violación grosera de la soberanía de México que ha hecho el presidente de Ecuador. Reitero aquí la enérgica condena de Cuba a esta flagrante violación del derecho internacional, incluida la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y el derecho al asilo. Las imágenes que hemos observado no dejan ninguna duda al respecto. Se violó la soberanía de México. Se atentó con la integridad física y la dignidad del personal diplomático. Se ignoró el recurso del diálogo y la solución pacífica de las controversias, cimiento de las relaciones entre nuestras naciones. Lo ocurrido no solo impacta muy negativamente en las relaciones bilaterales entre México y Ecuador, afecta a todos los países de esta región y a la comunidad internacional en su conjunto. Hay que recordar que en su mensaje el presidente López Obrador pidió que los países de la CELAC acompañen a México en esta denuncia internacional, que México no vaya solo. Y le tomó la palabra el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien dijo: Bolivia va a acompañar a México en esta demanda internacional, y sin duda manifestó también su solidaridad con el pueblo mexicano. Hay que destacar que México también tiene una historia respecto a Bolivia, un rescate, el de Evo Morales, que por cierto ahí sí se respetaron las normas diplomáticas, el tema del asilo, y bueno, pues en ese sentido el presidente de Bolivia, que también es parte del movimiento de Morales, le señala a López Obrador que están del lado de México. En nombre del pueblo y del gobierno boliviano, quiero expresar nuestra total solidaridad con México, con el pueblo mexicano, con el hermano presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestra hermana Alicia Bárcena. Quisiera destacar además la larga trayectoria mexicana de respeto y defensa del derecho de asilo, que nos abrió las puertas a muchos hermanas y hermanos latinoamericanos, entre ellos yo mismo. Aprovecho esta ocasión para dejar clara nuestra enérgica condena ante cualquier violación de las normas de derecho internacional. Asimismo, quiero dejar constancia de nuestro afecto y respeto por el pueblo ecuatoriano, con quien nos unen lazos históricos de amistad. Esta condena no es contra el pueblo, sino contra cualquier acción promovida por gobiernos que afecta la hermandad, confianza y unidad de nuestros pueblos hermanos. Queremos vivir en una región en paz, con justicia social, y fortalecer nuestra diplomacia de los pueblos por la vida. Y la postura más fuerte fue la del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. De entrada dijo: ¿en dónde estás, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, para defender tu decisión? Da la cara, nos mandas a la canciller para que ella sea vapuleada tras una decisión que tomaste. Defiéndela, justifícala, explícala. Eso por un lado. Y por el otro, también Maduro ya ha anunciado, y utilizó este foro para ello, que se suspenden las relaciones, que la embajada de Venezuela allá en Quito suspende sus labores, van a dejar nada más un encargado de negocios, y manifiesta esta solidaridad con el gobierno y pueblo de México. El presidente Daniel Noboa debió haber dado la cara hoy
frente a toda América Latina y el Caribe. Debió haberse presentado él y asumir su responsabilidad frente a Ecuador, frente a América Latina, frente al Caribe, frente al mundo, y no ha dado la cara. Que se ha escondido el presidente Daniel Noboa, y el pueblo de Ecuador lo debe saber. ¿Por qué no ha dado la cara el presidente Daniel Noboa? No es responsable de sus actos. La pone usted, canciller, a mancharse el resto de su historia. Por eso las declaraciones del presidente Noboa, diciendo que él se siente orgulloso de haber asaltado la Embajada de México, diciendo que él no reconoce que las embajadas son territorio del país y deben ser respetados como tal, es una amenaza directa a todos los países que tienen embajada en Ecuador. Por eso, frente a ese acto aberrante de prepotencia del presidente Noboa, he ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato, hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador. Venezuela apoya plenamente la propuesta de México para expulsar al Ecuador de la Organización de Naciones Unidas hasta que se disculpe ante la comunidad internacional y restituya la situación a su estado legal original. Cuando el presidente López Obrador decidió poner este foro, le avisó Jesús Ramírez, el vocero presidencial, que duraba más de una hora, y dijo: no le hace, es importante que utilicemos la mañanera para que la gente se dé cuenta cómo nos quieren a México, a los mexicanos y a las mexicanas. ¿Qué es lo que está generando la empatía que hay de otros países de América Latina y el Caribe hacia México y su gobierno? Así que también destaca estas decisiones, tanto de Venezuela como de Honduras, de cerrar sus sedes diplomáticas, sus embajadas allá en Ecuador, en solidaridad con México. Por cierto, también lo hizo el gobierno de Nicaragua. Lo que anunció Venezuela también lo decidió Honduras. Llamar a consultas a su personal diplomático en Ecuador. Lo cierto es que la mayoría se votó en la OEA y solo hubo un voto en contra de Ecuador y una abstención de El Salvador. Todos los demás países, 29 a favor de los derechos de México y en contra de la violación